gracias, Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre, mi Rey, en esta hermosa tarde. Podemos sentir tu presencia, Señor, fluir en medio nuestro. Podemos sentir ese calor tuyo. Podemos sentir ese olor, esa fragancia, Señor, que emana de ti. Te rogamos en esta hermosa tarde, mi Dios, que seas tú tomando el lugar que te corresponde. Tú eres primero, Señor. Tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el principio, tú eres el fin. Tú eres el gran yo soy. Toma lugar en mi boca en esta hora para poder expresar la palabra que tú quieres que yo exprese. Toma control de mi lengua, Señor, que dice tu palabra que es un miembro, Señor, el cual muchas veces no controlamos. Un miembro que puede incendiar un bosque. Mas sin embargo, el timón de un barco, dice tu palabra, es domado por un capitán. Mas esta lengua no, así que toma tú el lugar en ella. Haz que mi corazón esté lleno de ti, Señor, para poder traer una palabra, Señor, que bendiga a cada uno de tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia. Tú eres bueno, Señor, y siempre hablas a nuestra vida. No importa la condición en que estemos, mi Rey eterno, no importa qué estemos pasando, tu poder está en medio de nosotros. Espíritu de Dios, desde este momento, entrónate en todo, en la palabra viva, entrónate en mis hermanos que nos observan, que nos escuchan. Háblales directamente. Esta mañana yo hablaba, mi Dios, que tú vinieras liberando, Señor, a cada uno de nosotros, efectuara una liberación, Señor, para poder lograr, Señor, el objetivo tuyo. Gracias, Señor. En este momento yo dejo todo en tus manos, invoco tu presencia en mi vida y en cada uno de los que están viendo y oyendo. Que tu presencia nos invada, Señor. Que tu presencia se haga presente, Señor, en esta tarde. Que le demos lugar a tu presencia, Señor. A esa presencia divina que cambia la atmósfera. Que cambia, Señor, el ánimo de nuestro ser. Que cambia las circunstancias. En esta hora, precioso Dios, toma lugar. Toma lugar. Eres tú el Rey. Eres tú el Señor. Eres tú el gran yo soy. Así que todo lo pongo en tus manos preciosas. Pon ese carbón encendido en mis labios y rocía tu sangre sobre mi vida, de la cabeza a los pies. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados y amadas en el Señor. Dios es bueno. Dios es grande y maravilloso. Y en esta tarde quiere darnos a conocer sus verdades divinas, su poder sobrenatural, porque Él quiere ejecutar una palabra de poder, una palabra de liberación, una palabra que ministra. ¿Y qué es lo que ministra? Nuestro ser interior, nuestra alma interna. Y por eso dice en Efesios, y me encanta esa palabra, de Efesios capítulo 4, capítulo 3, que dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. O sea que Dios Padre dice que nos da, ¿qué? Nos muestra sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos. ¿En dónde? ¿En dónde va a ser fortalecido usted? ¿En dónde voy a ser fortalecida yo? Necesito, dice, con poder. Con poder, ser fortalecidos con poder. Usted necesita de ese poder. Yo necesito de ese poder para ser fortalecida en mi hombre interior, en mi alma, en mi espíritu, en mi todo. ¿Y mediante quién? Por su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Divino Dios, divino Señor, que vino a mostrarnos un camino nuevo. Un camino lleno de vida, porque somos, ¿qué? Caminantes, extranjeros, peregrinos en esta tierra, del cual tenemos una morada, y nuestra morada es una vida plena. Llegar a la plenitud
Pero usted puede desde este momento aquí fortalecerse con ese poder en su hombre interior por el Espíritu de Dios. ¿Para que qué? Dice el 17 del 3:17 de Efesios, para que habite Cristo, para que haga habitación Cristo por la fe en nuestros corazones. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero transmitir esta hora, no yo, sino que el Espíritu Santo tome lugar en mi vida para poder llevar a cabo lo que Dios quiere en su vida y en mi vida. Y nos vamos a centrar en Segunda de Pedro. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Antes de empezar esto de Segunda de Pedro, hoy es el primer domingo del mes de marzo. Ya entramos al mes de marzo. Ya vamos en el tercer mes del año. 3 significa unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. 1, 3 en 1. Usted es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo en unidad. El espíritu tiene que estar unido al alma y el alma tiene que estar unida ¿a qué? O al revés, el cuerpo unido al alma y el alma unida al espíritu y el espíritu unida a esa divinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Estamos en el tercer mes, en su primer domingo, y si usted quiere ser partícipe esta tarde de lo que es la cena del Señor, en lo que yo doy, usted busque sus elementos, busque el pan, busque el vino. En este tiempo en que nos encerraron, podemos utilizar, porque esto es simbólico, quizás no tiene vino, pero puede usted, ¿qué hizo el Señor? Convirtió el agua ¿en qué? En vino. Es simbólico para representar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer al finalizar esto. Así que prepare, los que estén viendo, preparen sus elementos. Y dice la palabra de Dios, vamos a empezar en Segunda de Pedro capítulo 1, y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Llegaseis a ser qué? Partícipes. ¿De la qué? De la naturaleza divina, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿No caeremos qué? Jamás. Haciendo todas estas cosas, decía el apóstol Pedro, no caeréis jamás. Y me gusta porque esta es la segunda epístola, la segunda carta del apóstol Pedro, al igual que segunda de Timoteo,
que era del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo, le decía a Timoteo: he corrido la carrera, he peleado la batalla. Corrió una carrera, peleó una batalla. Por lo demás, me toca ¿qué? Tomar la corona de ¿qué? De justicia, decía el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro, en su segunda carta, él está hablando también de una despedida. Yo no he indagado tanto, porque todos dicen que el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza. El apóstol Pablo murió degollado. Mártires de la verdad y de la palabra, que llegaron a conocer a un Cristo verdadero y se entregaron en todo, no en partes, en todo. Y esta carta, esta segunda carta, le habla a los suyos. Por eso decimos que hay llamados, escogidos y fieles. Pero aquí dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, no está hablando a todos, sino a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una justicia que ni usted ni yo pagamos, porque merecíamos la muerte, merecíamos ser azotados, crucificados. Pero Jesucristo pagó el precio por usted y por mí. Y no preguntó él si yo iba a ser obediente o no. Él se entregó por amor, un amor incondicional. Y eso lo vivió el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que dicen que el apóstol Pedro, cuando lo iban a crucificar, él recordó y dijo: mi Señor fue crucificado con sus manos en el madero, pero a mí crucifíquenme de cabeza, porque yo no soy igual que Él. Somos semejantes a imagen de Él, pero verdaderamente Él sabía quién era su Señor. Y Él dijo: no me crucifiquen de esa manera, porque el único que tiene la cabeza es Él. El apóstol Pedro, un hombre que no tenía vocación, un hombre que era un simple pescador, que no sabía hablar, fue convertido en un hombre de Dios que amó a Jesús con todo su ser. Y es lo que quiero hablar yo esta tarde, de llegar a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el pleno conocimiento de Él. Y por eso dice, aquí dice Simón Pedro, cuando en su primera carta dice, solo habla de un nombre. Aquí expresa sus dos nombres, porque él hace alusión. Simón era el hombre viejo, su nombre de nacimiento, un hombre débil, un hombre de carácter propulsivo, explosivo. Pero también añade a su nombre Pedro. Ese nombre es el nombre nuevo, de una nueva vida, de una nueva naturaleza. Por eso decían, este no era del vulgo, pero este que era del vulgo pasó a ser un hombre de Dios, que hablaba con certeza y una palabra bien, como que hubiera pasado las mejores universidades. Porque ¿quién nos da la sabiduría si no es nuestro Dios? Cuando lo llegamos a conocer, ¿quién es el que nos da el entender, el hablar, el expresarnos? Cristo mismo en nosotros. Entonces Él pone sus dos nombres, el nombre de nacimiento, como el nombre de ¿qué? Que le dio el Señor, su nuevo nombre. Su nombre viejo, un hombre débil, debilucho. Pero Pedro, roca,
fortaleza, con un carácter fortalecido en Dios. Y dice siervo y apóstol de Jesucristo. Él no se da las altas. Siervo en el antiguo era ser esclavo. Él se considera un siervo de Dios, pero también sabe que tenía un llamado, que había sido escogido. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación. O sea que apóstol significa ser enviado. Entonces él hace alusión a su nombre y a su condición. Y dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igual que la nuestra, preciosa. Porque la fe se adquiere por justicia, y no justicia suya, sino por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, que Él tomó el lugar suyo. ¿Para qué? Para que ahora usted viva por la fe en esa justicia que se llevó a cabo en una cruz. Y luego dice el 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué es gracia para usted? Dice la palabra de Dios: por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es don de nosotros, sino que es un regalo de Dios. La gracia es algo inmerecido, un regalo que ni usted ni yo lo merecíamos, pero porque Dios tuvo gracia en usted, usted tuvo gracia en Él. Dios dice, aquí el apóstol Pedro entra en esa forma, gracia, recordando que por esa fe, por la fe, nosotros fuimos salvos, no por obras. Como muchos decimos, yo ayudo al prójimo, yo le doy de comer a las viudas. Eso es importante. Pero su salvación se adquiere por la fe puesta en Cristo Jesús, que le regala la vida eterna a usted y a mí. Nos da una vida eterna sin pagar nada, porque Él ya pagó el precio. Entonces decía el apóstol Pedro, gracia, has sido salvo por gracia. Y cuando tú eres salvo, o sea que le está hablando a gente específica, cuando se adquiere esa gracia, se adquiere también ¿qué? Viene en conjunto la paz. La paz no puede venir si no es primero su salvación. Su salvación es primero para que usted adquiera esa paz. Y usted me va a decir, ¿y cómo puedo adquirir yo esa gracia y esa paz en mi vida? Porque aquí, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro dice, esa paz que sobrepasa todo conocimiento. Esa paz es la que Él nos da. ¿Y cómo nos va a dar esa paz? Ahí mismo dice, ¿a través de qué? Del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a adquirir usted la paz? ¿Cómo va a adquirir la gracia y la paz? Le da de una vez la fórmula, cómo usted puede hacerlo, conociéndolo a Él. ¿Y cómo lo voy a conocer? Va a decir usted, para conocerlo, tiene que haber un nacimiento nuevo en usted. Y no me vaya a decir como Nicodemo, que dijo, ¿he de entrar al vientre de mi madre? No. Dios habla de nacer en el Espíritu. ¿Y cómo nace usted en el Espíritu? Y vamos a ir ahí mismo a Pedro, Primera de Pedro, en su capítulo 1, dice, y su versículo 19, vamos a leer desde el 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, o sea que los que habla el apóstol Pedro, que hemos creído por fe, no todos, estos son escogidos,
Hay llamados, pero aquí le está hablando a los escogidos. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, ¿de quién recibimos nosotros esa mala manera de vivir? De vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alguien me decía, Jesucristo no nos vino a poner yugo. Él hizo muchas cosas de diferente manera, aunque Él podía hacerlas simples, pero Él lo hacía de forma diferente. Y que nosotros todavía estábamos en religión, que todavía cargábamos una religión. Dios está obrando en nosotros y está quitando esa religión, porque yo hoy le vengo a hablar de una relación de comunión y de intimidad con Dios, no una simple relación, no simplemente una religión. Y Jesús fue 100% hombre, pero fue 100% divino. Nosotros somos 100% hombre y estamos adquiriendo lo divino de Dios en nuestras vidas, pero no tenemos el 100% divino, porque tenemos una naturaleza vieja, la cual tenemos que hacerla impotente a través de una vida en Dios, en conocerlo a Él. Entonces en nosotros radica una naturaleza vieja que tiene que ser reducida ¿a qué? A nada. ¿Y cómo va a ser reducida? Cuando usted nace de nuevo, y como dice aquí, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Usted ha creído que que Él fue resucitado de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. Jesucristo purificó nuestras almas. ¿A través de qué? De nosotros hoy obedecer. ¿Obedecer a quién? A su preciosa palabra. Nosotros queremos conocer a Dios. Es mediante su palabra. Es mediante lo que tenemos a la vista. Y saben, el apóstol Pablo, cuando escribió su carta, su segunda carta, le estaba hablando a aquellos que conocían de Dios, porque se acercaba un tiempo de apostasía, de herejía y de falsos maestros. Y él les decía que solamente la palabra podía afianzar sus vidas. Nosotros estamos en ese tiempo de apostasía, de herejía, de falsos maestros. Pero ¿dónde tiene que estar nuestro afianzamiento? Sino en la palabra de Dios. ¿Afianzarnos qué? En la palabra de Dios. Por eso Él les estaba expresando en ese momento en la carta, en su segunda carta. Tienen que afianzarse. Tienen que arraigarse para que nadie los engañe. Y eso es a través de ¿qué? De que permanezcamos firmes en la palabra, que es Él mismo en nosotros. Y por eso dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿qué? A la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nosotros adquirimos ese nuevo nacimiento? ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios en ese nuevo nacimiento? Siendo renacidos
no con una simiente corruptible, sino con una incorruptible. Y esa simiente incorruptible es la palabra de Dios mismo, hablando a su corazón y a mi corazón. De esa manera usted va a crecer, de esa manera usted va a llegar a conocer a Dios. Vamos a ir a Filipenses, porque el apóstol Pablo llegó a amar a Dios incondicionalmente como el apóstol Pedro. Esos hombres mártires que no se negaron a ser degollados, a ser crucificados. Pero nosotros apenas nos dicen esto y aquello, ya nos resentimos porque no nos hemos afianzado y no conocemos a ese Rey de gloria. Y estos hombres llegaron a conocer a ese Rey justo, a ese Rey dadivoso, a ese Rey maravilloso. Y dice aquí en Filipenses capítulo 3 y su versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Decía el apóstol Pablo, ¿cuántas cosas son para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. O sea que aquello que era estimado para mí ganancia, ahora las declaro como pérdidas. ¿Pero por qué las declaraba como pérdidas? Por amor de Cristo. Ya no importaba su título, ya no importaba las riquezas que él pudiera tener, no importaba si era judío, si era fariseo, si había sido fariseo, no. Él todo eso, porque dice que él estudió en las mejores escuelas y fue con Gamaliel. El apóstol Pablo conocía bien las escrituras, el Pentateuco, pero no había conocido a su Señor. Pero cuando tuvo el encuentro con su Señor y lo conoció, donde él perdió la vista, porque no es por vista como conocemos a Dios. Cuando él recuperó su vista, era otra vista, eran los ojos de Dios en sus ojos. Y este hombre empezó a amar a su Dios con todo su ser. Y dice aquí: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, Filipenses 3:7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Él quería la excelencia, quería conocer excelentemente quién era Cristo. Perdón, mis hermanas. Él quería conocer de una forma excelente. ¿Usted cómo quiere conocer a Cristo? Porque lo hemos tomado como un domingo. Me alisto y me voy a la iglesia. Un jueves, un martes. No, el apóstol Pablo decía, porque necesito, dice, lo doy todo como pérdida por la excelencia. Excelencia, excelencia supera todo. No es algo secundario conocer a Dios, tiene que ser primario, primario en todo. Dice el conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Usted mientras no conozca a nuestro Señor Jesucristo, su servicio espiritual va a ser en vano. Usted primero tiene que conocerlo a Él para que su servicio en la iglesia sea eficiente. Pero si usted no lo conoce, va a ser un ¿qué? Servicio deficiente. Porque primero hay que conocer al que yo sirvo. ¿Cómo puedo servir yo a alguien que no conozco? Esa es la excelencia de que habla el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y dice el 3:9, y ser hallado en él
No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, pues nadie puede presentar justicia ante un Dios tan grande, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es por la fe, a fin de conocerle, o sea, con el fin de conocer a quién, a Jesucristo, y el poder de su resurrección. Usted tiene que experimentar el poder de la resurrección de Cristo en su vida, porque si no, usted va a estar viviendo en la vieja naturaleza, en una naturaleza de pecado, en una naturaleza de aflicción, en una naturaleza de ¿qué? De corrupción. Pero el apóstol Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ellos entendieron los padecimientos de Cristo, por lo cuanto cuando les llegó su tiempo, su fin, no había temor en ellos, sino que había alegría. Y no importó si fuera degollado el apóstol Pablo o fuera crucificado el apóstol Pedro de cabeza, para mostrar siempre que su cabeza era Jesucristo. Vamos a regresar allí a segunda de Pedro, capítulo 1, que es donde estamos. Entonces dice, para conocer la gracia y la paz, necesitamos conocerlo a Él. ¿Quiere usted experimentar esa gracia y esa paz interior? Conózcalo a Él. Llegue a conocerlo, ya le dije cómo. Luego dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, estamos en segunda de Pedro, capítulo 1 y su versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento, conocer. ¿Qué es conocer para usted? ¿Qué es conocimiento? En el mundo, conocimiento es que él tiene mucho conocimiento de la ciencia, mucho conocimiento en lo que es el doctorado, mucho conocimiento en lo que es la licenciatura. Pero esos hombres han estudiado y se han metido allí. Pero cuando me habla a mí de conocer, yo les dije el viernes que yo me fui en ese momento que esta sierva estaba hablando. Conocer a Dios, hay dos cosas que hay que hacer. Y es entrar en comunión, en una relación de comunión y en una relación de intimidad. Ahí en Génesis capítulo 19 y su versículo 3 dice, mas él porfió con ellos, o sea, con estos hombres que rodearon su casa, porque dice que vinieron ángeles, 2 ángeles que venían a sacar a Lot y a su familia para que no perecieran. Pero cuando la ciudad se enteró de que habían entrado 2 ángeles a la casa de Lot, llegaron y rodearon su casa y le exigían que le dieran a esos 2 hombres. Y dice, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y le hicieron, o sea, aquí habla de los ángeles, que él les dijo a los ángeles que entrara y comiera con ellos. Y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué les estaba diciendo? Sácalos porque queremos tener intimidad con ellos. Qué perversos, qué pervertidos hombres. Estaba la ciudad tan pervertida. Y no digamos ahora en este tiempo. Por eso el apóstol Pablo nos habla que nos afiancemos en la palabra, para que esas herejías y esos falsos maestros no vengan a engañarnos. Y dice
sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. A estos hombres no les hagáis nada. Entonces, cuando habla de conocer en la palabra conocimiento, es de una relación de intimidad. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a poder intimidar con Dios? ¿Cómo yo voy a poder tener esa relación de comunión con mi Señor? Usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita doblar sus rodillas, doblegar sus rodillas y que entrar en una relación de comunión y de intimidad. Comunión es completamente diferente a la intimidad. Y les voy a decir, dice: el amor del Padre se manifestó al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para perdón de nuestros pecados. Y la gracia de Jesús se manifestó en ese momento. O sea que la gracia de Dios se manifestó en ese momento, cuando Jesucristo pagó el precio por nosotros. El Espíritu Santo es la persona divina que está ahora con nosotros, con la cual podemos comunicarnos. Lo hermoso es que usted tiene al Espíritu de Dios. Yo tengo al Espíritu de Dios, los que somos escogidos. Y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos tener esa comunión. ¿Con quién? Con Dios Padre y con Dios Hijo, porque el Dios Espíritu trae a Dios Padre a nuestras vidas y trae a Jesucristo también. Entonces dice: el Espíritu Santo, esta persona divina que está ahora con nosotros, con la cual podemos comunicarnos, tener comunión y tener intimidad. El Espíritu de Dios. ¿Qué es comunión? Comunión viene de la palabra koinonía, que quiere decir relación dentro de la cual 2 partes tienen alguna cosa en común. Cuando usted tiene comunión con alguien, las 2 partes tienen algo en común. Y lo mismo, cuando usted tiene comunión con Cristo, usted tiene algo en común con Él. ¿Y cuál es lo común? Que la gracia de Dios se manifestó en su vida. ¿A través de quién? De Dios Espíritu. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La gracia del Señor se manifestó a mi vida mediante el Espíritu de Dios. Y Él es el que me hace tener algo en común con Dios Padre y con Dios Hijo. Su Santo Espíritu que ahora mora en nosotros, que es la gracia bendita que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que está a punto de terminar todo eso cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia en las nubes. Se terminará todo eso. Ahora usted tiene el privilegio, y yo, de la gracia que se manifestó en mí por medio del Espíritu, conocerlo a Él y tener una relación de comunión y de intimidad con Él. Y dice: comunión es la relación dentro de la cual 2 partes tienen alguna cosa en común, tienen una asociación. Y luego dice: también es la participación y el compañerismo. Entre comunión es ¿qué? El compañerismo es participar, actuar con compañerismo. Y dice: entre personas. El término hebreo está relacionado con la idea de amistad, conocimiento profundo. Fíjese, eso es comunión. Y esa comunión usted la puede tener a través de ¿qué? Cuando usted está en la calle, cuando usted está en su trabajo,
cuando usted va en su carro. Es cuando usted puede tener comunión con Dios. Usted puede tener esa relación con Él durante el día. Durante el día, cuando usted tiene mucho que hacer, no pierda la comunión con Dios. Él es espíritu y ahora su espíritu se ha pegado al espíritu de Él y lo relaciona con Él. Entonces, durante el día que quizás está agitado en su vida, porque quizás habemos personas que podemos también intimidar con Él en el día, pero hay personas que no, pero no pierda la relación de comunión con Él. Cuando está ¿qué? Cuando va en su carro, cuando está en su trabajo, en la cola de un banco, etc. Usted y yo podemos estar hablando constantemente con Él durante todo el día. Pero ¿qué es tener intimidad? ¿Qué querían aquellos hombres malvados hacerle a aquellos ángeles? Ellos querían intimidar de una forma perversa. Entonces, ¿cómo usted puede conocer a su Señor? Primero, tenga esa relación. Durante el día, comuníquese con Él. Mantenga esa relación entre usted y Él. Pero en el momento preciso, si no puede en el día, entonces en la noche, usted venga en su intimidad. Porque intimidad es estar a solas con Él. Cuando estamos a solas con Él es cuando lo conocemos. Cuando usted está con su pareja, usted tiene que estar a solas. Y ahí es donde usted llega a la plenitud, a la completud, en una relación íntima. Pero con nuestro Señor Jesucristo usted si puede en el día, puede tener intimidad. Pero si no puede en la noche, no pierda esta relación entre usted y Él. Porque es cuando usted está solas con Él. Y cuando usted está solas con Él, en un lugar donde nada ni nadie lo interrumpe, porque es bueno participar en el servicio del Señor, pero más que eso de estar en el ajetreo, de estar aquí y allá, a Dios le interesa intimidar con usted, porque ahí es donde usted lo conoce. No le digo no participe del servicio en la iglesia, participe, pero cerciórese que lo más importante en su vida es tener intimidad con su Señor. Y eso es cuando usted está solas con Él. Cuando aparta tiempo donde no hay interrupción de nada. Oh, Señor, es lo que Dios quiere, que sus hijos lo conozcan. Porque ahí es donde el Señor le va a hablar a usted. Porque ya solo están los dos, usted y Él, en una intimidad. Oh Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Lo que tú quieres de tus hijos, de los escogidos de tu pueblo. Haznos entender, Señor. Abre nuestro entendimiento en esta tarde. Abre nuestro corazón y nuestros oídos espirituales de lo que tú nos estás hablando, porque esto va a producir liberación. Va a haber liberación. Va a haber liberación en su vida, en mi vida. Escuche, iglesia, el punto al cual el Señor nos quiere llevar. Bendito sea su nombre, por siempre y para siempre. Tenga intimidad con mi Dios, tenga intimidad y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida. No se afane por las muchas cosas, porque ya estamos en tiempos finales. Afánese por las cosas espirituales, por las cosas eternas. Mi alma te alaba, Jesús.
Mi corazón se regocija en ti, mi Rey. Y dice, ahí es donde Él se manifiesta y te muestra que tiene Dios para ti. Es donde la mayoría de los planes de Dios se revelan a tu vida. En ese momento de intimidad es donde los planes de Dios se van a revelar a ti, iglesia. Tanto tiempo desperdiciado cuando lo primero que Dios quería era que nosotros lo conociéramos y tuviéramos intimidad con Él. No son las muchas cosas lo que tú haces. Yo sé que Dios nos mandó a relacionarnos unos con otros, pero más que eso, tu intimidad con Él. Tu intimidad con Él. Y dice, es donde la mayoría de los planes de Dios se revelan a tu vida y donde eres transformado por Él. Donde eres transformado por tu Señor. En la intimidad. Aparta un tiempo de intimidad, y era lo que hablaba aquí el apóstol Pedro, de conocerlo. Conócelo. Abre tu entendimiento y empieza a conocer a ese Dios de gloria, y tu vida va a cambiar, y mi vida va a cambiar. Abre tu corazón, abre tu vida ahora al Señor. Yo tenía quizás algo más que compartir, pero lo voy a dejar aquí, porque no me voy a salir del renglón de mi Señor. Aprende que hay un Dios que te ama y que quiere conocerte y que tú lo conozcas. Acuérdate que dice de aquellas 10 vírgenes, a 5 no conocía, a las otras 5 sí, porque ellas habían tenido intimidad con Él. No te quedes como las 5 insensatas. Conócelo. Vamos a dejar esta palabra hoy aquí. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, ya que vamos a participar de la cena del Señor en este momento. Para que tú participes de la cena del Señor, tienes que conocerlo a Él. Porque si no, de balde es que tú participes de la cena si aún no lo has conocido. Solo estás comiendo y estás bebiendo. ¿Pero qué? Si no lo conoces, porque para participar de esta cena tienes que conocer el cuerpo de Cristo y su sangre, el nuevo pacto. Y vamos a cerrar nuestros ojos para ser partícipes de esto en esta tarde. Querido Padre Dios, te adoramos, te glorificamos por la palabra que traes a nuestra vida, Padre. Como dije esta mañana, que esta palabra, que tú empieces, Señor, a través de estos medios a producir liberaciones internas en el hombre interior, Padre, por el poder de tu Espíritu. Sucedan liberaciones, Señor, en nuestra alma a través de tu verdad, a través de tu palabra, que es la única que puede cambiar nuestro ser y a tener esa intimidad, Padre, como le dijiste al salmista David. Decía el salmista David que él se abría su corazón en la intimidad, y en lo íntimo tú le hacías conocer sabiduría. Es ahí donde nos das a entender sabiduría. En la intimidad, Gracias, Señor. Ahora vamos a participar de esta cena, mi Dios, que nos muestra la justicia de Cristo, que habla el apóstol Pedro, que por la fe hemos creído. Gracias, Señor. Si algo, Señor, te hemos fallado en esta tarde, perdónanos, Señor, si hemos pecado de hecho, de palabra y de pensamiento. Señor, te pedimos perdón, porque no nos queremos perder la oportunidad de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Simbolismo de eso que nos muestra, Señor, la muerte de Él hasta que Él regrese. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a participar de los elementos.
que nos muestra en 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo le hablaba al pueblo de Dios y decía en el 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea que él recibió al Señor y él se lo había enseñado a su pueblo, y hoy hemos aprendido que tenemos que tener intimidad con Dios. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ese día que él fue entregado por usted y por mí, él tomó pan, y habiendo dado gracias, dijo gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tome su pan y participemos del pan de Dios, y recordemos y hagamos memoria que por este cuerpo se pagó un precio tan alto, el cual tenemos que recordar su muerte. Participe del pan en esta hora. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea que no hay un tiempo específico. Usted puede beberla las veces que pueda, pero recordando, ¿qué? Recordándolo a él. Y dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahorita estamos participando del pan y del vino, recordando su muerte hasta que Él venga. Cuando Él venga, ya no beberemos esto. Como Él dijo, ya no beberé este vino, sino que beberé un vino nuevo. Y ese vino será para siempre el gozo completo en el Señor. Participemos de la copa. Aleluya. Demos gracias a Dios, y que en esta hora nuestro Señor nos guarde, y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Cerremos nuestros ojos y vamos a dar por finalizado todo esto. Querido Padre Dios, te doy gracias por tu infinita bondad y misericordia, porque hablas a mi vida y hablas a tu pueblo, a aquellos que quieren escuchar, Señor. Yo te pido que tú abras sus oídos espirituales para que el entendimiento venga a sus corazones y sus ojos sean abiertos como abriste los ojos del apóstol Pablo, Señor. Gracias, Padre, por este momento que hemos tenido de comunión los unos con los otros a través de este medio. Síguete vivificando en cada uno, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga. Y hasta una próxima, si el Señor nos lo permite, ya que nuestras vidas están en las manos de Él. Así que Dios me los guarde y me los bendiga.